Bien, buen día. Vamos a hablar ahora en informática 1, los conceptos básicos de la informática. Primeramente, entender que informática y computación sí son o no lo mismo. Bien, para ello tenemos que irnos a sus definiciones. La definición de informática dice que es la ciencia del tratamiento automático y racional de la información, ¿sí? Mientras que computación es una ciencia que es especializada en el cómputo, es decir, en las computadoras. Entonces, si nos vamos a las definiciones o incluso a lo que suena cada palabra, suenan diferente. Informática sí suena a información y computación pues suena a computadoras. Si bien las computadoras manejan mucha información, por eso es que informática y computación a veces parecieran que se entrelazan y son lo mismo, no lo son. Informática es una ciencia que tiene que ver con el tratamiento, es decir, con manejar información a través de distintos dispositivos, no solo la computadora. La computadora es el que mejor la procesa, pero no es el único, ¿sí? Y que la maneje de manera automática. Un ejemplo aquí muy rápido. En tu celular, cuando tú recibes una llamada, tu celular automáticamente revisa el número que te está marcando, eso es información, revisa esa información, ese número, automáticamente lo compara contra todos tus contactos y si está en tu lista de contactos, toma el contacto y te lo pone en la pantalla. Eso lo hace en automático, ¿sí? Eso es informática, es una aplicación informática el identificador de llamada. Si no está en tus contactos, pues bueno, te va a poner el puro número porque no lo encontró. Eso también es una decisión que toma internamente el programa, ¿sí? Entonces, recibe una entrada de información que es el número que le llama, procesa esa información, que es buscarlo, y genera una salida. Siempre es de esa manera la informática. Siempre va a procesar una entrada de datos, procesa esos datos y genera una salida. Eso es el manejo automático. El aparato va a hacer algo sin que tú veas qué hace, sin que tú le tengas que decir, sí, búscalo o no lo busques. ¿Sí? Por eso les digo, la informática no se establece exclusivamente en el cómputo. Obviamente, por ejemplo, en las computadoras podemos tener mucho más aplicaciones informáticas que en las de un celular, en una tablet. Pero no solo en estos, por ejemplo, bueno, los automóviles que se manejan solos tienen aplicaciones informáticas donde a través de sensores y cámaras reconocen el entorno y toman decisiones, ¿sí? Eso es una aplicación informática. A partir de sensores, de datos, de cámaras, genera entradas de datos, los procesa y los saca, ¿sí? Eso es, entonces, aplicaciones informáticas. Mientras que la computación se dedica exclusivamente a estudiar las computadoras, su evolución histórica y su evolución a futuro, cómo mejorarlas, cómo procesan información. Por ejemplo, una de las cosas que estudia mucho es algo que se conoce como arquitectura de computadoras, donde la arquitectura de computadoras tiene que ver con cómo funciona por dentro la computadora, cómo mejorar esos componentes internos. ¿Okay? Entonces ya podemos decir que no son lo mismo. Se relacionan mucho, sí, pero la informática es exclusiva de la información de forma automática, mientras que la computación es exclusiva de las computadoras. Ahora bien, veamos un poquito de la historia de las computadoras. En el año de 1940 aparece la computadora, la Mark I, ¿sí? Hecha por Aiken, Howard Aiken. Esta computadora marca el inicio de la primera generación de computadoras, trabaja con bulbos y era una computadora inmensamente grande, imagínense, tenía 800 kilómetros de cable, o sea, eran computadoras muy grandes, ocupaban edificios enteros esas computadoras. Esta computadora, la Mark I, bueno, fue, digamos, evolucionando poco a poco, aún en la misma primera generación, aparece en 1946 la ENIAC, es una computadora más pequeña que la Mark I, más pequeña ligeramente, digo, ocupaba 140 metros cuadrados, o sea, también era un edificio entero la computadora, ya no tenía tantos kilómetros de cable, pero aún así estábamos hablando de kilómetros de cable las que tenía, y de varios miles de bulbos, ¿sí? Los bulbos son como unos pequeños poquitos en los que se almacena la energía y se deja ir saliendo de cierta manera y eso empezaban ahí los principios de la electrónica. Entonces, la Mark I y la ENIAC, estas dos computadoras pertenecen a la primera generación de computadoras. Aparece después en los años 50, evoluciona el bulbo, ese pequeño foquito evoluciona a un transistor y aparece la segunda generación de computadoras donde ya son más pequeñas, donde en vez de ser un edificio ahora son un cuarto de ese edificio.
Posteriormente, en los años 60, aparece el circuito integrado, que es la evolución del transistor. El transistor evoluciona, se hace más pequeñito o se pueden lograr meter más componentes en menos espacio, ese es el circuito integrado. Los chips que conocemos, o lo que decimos microchips, son los circuitos integrados. Obviamente los de los años 60, nada que ver con los que hoy en día. O sea, los de hoy en día son mucho más pequeños, tienen mucho más componentes en un circuito integrado, en un chip, que los que tenían en los años 60. Sin embargo, bueno, se logró esa integración de componentes, así se le llama, integración, o sea, poner varios componentes en algo muy pequeño en los años 60. Si se fijan en la imagen, pues se darán cuenta que las computadoras pues reducen su tamaño, ¿no? O sea, ya a pesar de que, bueno, todo esto es la misma computadora, ya no es todo el cuarto. Puede haber 2 o 3 computadoras en un mismo cuarto. Si lo comparamos con las de la primera y segunda generación, pues ya son computadoras más pequeñas. Hoy en día las veríamos enormes, pero son más pequeñas en su época, ¿sí? Y eso fue un logro. Y bueno, esta aparición del circuito integrado, al hacer más pequeñas las computadoras, las hizo más eficientes, más rápidas, y hablamos de que aparece una tercera generación de computadoras. Estos circuitos integrados van evolucionando y dan pie a que se pueda crear el primer microprocesador. Antes de esto, las computadoras no tenían microprocesadores, había que configurarlas, acomodar los bulbos de cierta manera, los transistores, los circuitos integrados, había que crear ciertos programas para que ejecutara ciertas tareas. Cuando aparece el microprocesador, la computadora ya es capaz de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, aunque bueno, de forma secuenciada al mismo tiempo para percepción nuestra, pero internamente sí las hace secuenciadas. Hace primero una, luego otra, luego otra. Las hace tan rápido que a vista de las personas las hace al mismo tiempo. La realidad es que no, aún las hace de forma secuencial. El primer procesador que aparece es el Intel 4004, posteriormente aparece el 8008 y posteriormente el 8080, que esa es la computadora que también se le conoce como XT, que dio pie al inicio de las primeras computadoras personales, ¿sí? A las PC, Personal Computer. Antes de esto, pues las computadoras realmente no estaban pensadas para usarse por una persona, estaban usadas para usarse en fábricas, en empresas, por varias personas, porque eran complejos, eran aparatos muy complejos. Entonces aparece el microprocesador y se reduce drásticamente el tamaño de una computadora. O sea, vean, de esto pues, reducimos a esto. ¿Ok? Y podemos decir, en la quinta generación no se redujo. Aquí utilicé una imagen de las primeras computadoras de la quinta generación, por eso no se ve la reducción. Sin embargo, hoy en día aún seguimos en la quinta generación y podemos pensar que, bueno, hoy en día son mucho más pequeñas las computadoras que esto. Hay unas que son la pura pantalla. Entonces sí se reduce en la quinta generación que aparece en los años 80 con los multiprocesadores, el multiprocesamiento y las multitareas. ¿Qué significa esto? Varios procesadores en uno. Es lo que hoy decimos con dual core, 4 core, quad core, octa core. Bueno, es la evolución que viene desde los 80. Muchos procesadores en una sola computadora. ¿Sí? Originalmente en los 80 no eran 2 procesadores en el mismo chip como hoy en día. Era un procesador principal y un coprocesador, así se le llamaba. Este apareció en las computadoras 386 DX, si mal no recuerdo, y en las 486, eran de Intel, de las generaciones. En estas computadoras eh, aparece el coprocesador. O sea, era un procesador chiquito que le ayudaba al procesador principal. Entonces ya tienen 2 procesadores las computadoras. A partir de ahí empezaron a haber múltiples procesadores en las computadoras. Las hizo más rápidas, las hizo más pequeñas, más eficientes. Esta computadora de los años 80 ya digamos son computadoras a color que llevan ciertos componentes más sofisticados, más espacio de memoria, más rápidas, etcétera, que comparadas con las de los 70. Cuando hablamos de multiprocesamiento y multitareas, hablamos precisamente de ahora sí, varios procesos de forma simultánea en la computadora, ya no solo en la percepción de las personas, ¿sí? Varias tareas ejecutadas al mismo tiempo. Hoy en día se habla de una sexta generación con los dispositivos de estado sólido y con la miniaturización de los procesadores en los celulares, en las tabletas, hacerlos más eficientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, depende mucho el autor del libro que tú leas o el autor que tú consultes y te va a decir que ya estamos en esa sexta generación o estamos en el proceso. En lo personal, yo diría que estamos en el proceso. ¿Por qué? Porque ahora hay computadoras que tienen un disco duro mecánico, que tienen memorias más lentas, que necesitan más espacio, que necesitan mejor enfriamiento. Y al mismo tiempo hay computadoras que tienen ya dispositivos de estado sólido, altas cantidades de memoria, altas capacidades de almacenamiento en microchips o en sólidos, ¿sí?
velocidades mucho más rápidas, una mayor integración o mayor reducción en los tamaños, pero mejoras en los procesamientos. Entonces, estamos en ese proceso de cambiar de la quinta a la sexta generación, porque los procesos de cambio de una generación a otra no fue de, ya estamos en la tercera, ya nadie usa la segunda, no, o sea, fue un proceso en el que se fue dejando la segunda generación para llegar a la tercera. Luego se fue dejando la tercera para poder usar la cuarta. Se va dejando la cuarta, se usa la quinta y ahorita estamos en ese proceso de dejar atrás la quinta generación para que ya todos tengamos la sexta. ¿Okay? Ahora bien, hablando un poquito precisamente de ensambles de computadoras, de computadora clon, etcétera, bueno, una computadora clon persigue o cumple con todos los estándares de la computadora PC de IBM. ¿Por qué los estándares de PC de IBM? Porque ellos fueron los primeros que hicieron una computadora personal. Entonces, ellos marcaron el estándar de los conectores, de cómo se conectan los cables, de en qué orden van, etcétera, etcétera. Ellos pusieron un estándar. Toda la industria de computadoras sigue. ¿Por qué? Porque a eso hace compatibles las cosas. ¿Sí? Entonces una computadora clon, de manera muy rápida, es una computadora ensamblada que internamente tiene los mismos componentes que tuviera una de marca. ¿Sí? Hay ventajas y desventajas. La principal ventaja en una computadora clon es el precio. Suelen ser más baratas. ¿Por qué? Porque no pagas una marca. Digo suelen ser porque depende del tipo de computadora clon que armes. Puedes ensamblar una computadora clon gamer muy costosa y pues, obviamente va a ser más cara que una de marca. Pero en general son más económicas. ¿Sí? Y esto nos lleva a la segunda ventaja, esto que estoy diciendo. La segunda ventaja es que se arman a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Una computadora clon se arma a tus necesidades, tanto financieras como de recursos, de hardware, de software. O sea, no es lo mismo armar una computadora para diseño gráfico, no es lo mismo armar una computadora para edición de video, no es lo mismo armar una computadora gamer para jugar videojuegos shooters, que no es lo mismo armar una computadora gamer para jugar videojuegos de deportes. ¿Sí? Pues dependiendo de lo que quieras hacer sería la especialización del equipo de cómputo. ¿Sí? Sin embargo, en fines prácticos, una computadora clon es cualquiera de estas, porque internamente tiene los mismos componentes que va a tener otra, pero también se arma a la medida, es decir, se arma con lo que tú necesitas, no con lo que un proveedor o una marca de cómputo dijo, yo voy a armar esta computadora con estos componentes, punto. Si tú quieres esos, pues la compras, si no, pues búscate otra. Sí, o sea, porque tú no vas a una marca, tú no vas a un Dell, a un Toshiba a decirle, yo quiero que me ensambles una computadora con estas características. Ellos te dicen, este es mi menú, escoge una de ahí. Habrá cosas que puedas agregar, modificar, pero en general ellos te dan ya algo hecho. ¿Por qué? Porque pues, ensamblan en líneas de producción masiva. No van a hacer una línea de producción exclusiva para un ensamble. Por eso te dan ya un ensamble predefinido al cual tú te adaptas. En cambio, en las clon, el ensamble como es individual, se hace un ensamble a la vez, bueno, se ensambla a la medida. ¿Okay? Ahora, desventajas de la clon. Una de las principales desventajas desde mi punto de vista es el software. Normalmente cuando alguien quiere ensamblar una computadora o cuando alguien, por ejemplo, en lo personal me pide ensamblar una computadora, también me dedico a eso, no solo a dar clases, muchas veces quieren economizar. Y entonces te dicen, dámela sin sistema operativo y yo le pongo uno pirata. Entonces, esa es una desventaja. Y podemos decir, pero pues el Windows pirata funciona igual que el original. No es cierto. Para poder hacer un programa pirata, y no solo Windows en general, para poder, cualquier programa poderlo hacer pirata, tienes que romper su seguridad. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un programa pirata, haces más susceptible a virus o a infecciones tu computadora. ¿Por qué? Imagínate que el Windows original, parte de su seguridad tiene un muro de concreto alrededor. Pero para hacerlo pirata hay que hacerle un hoyo a ese muro de concreto. Entonces los virus pues, se van a meter también por ese hoyo. O sea, no solo para que lo pudieras instalar le hiciste el hoyo y ya es pirata y lo puedes usar, sino que esa falla de seguridad que le hiciste, por ahí pueden entrar virus. Por ahí se te va a dañar tu equipo. Entonces, si estás gastando en el hardware, si estás invirtiendo en la parte física de tu computadora, también deberías de invertir en los programas, porque también son importantes. ¿Sí? Lo mismo un Office. Habrá quien te diga, el Office pirata funciona igual que el original. Sí, casi en todo. No te voy a mentir. La verdad es que sí, casi en todo puede funcionar. Pero el original, por ejemplo, te respalda en la nube automáticamente. El pirata no, porque detectarían que es pirata. ¿Sí? Entonces,
ese respaldo en la nube realmente es muy bueno, porque si algo le llega a pasar a tu equipo de cómputo, o si no lo traes contigo y necesitas abrir un archivo tuyo, pues desde internet puedes acceder a tus archivos y a tu cuenta de Office en original. Esa es una de las ventajas del original. Entonces sería una de las ventajas de las computadoras de marca, ¿sí? Las computadoras de marca suelen traer software original. Aquí solo algo bien importante. Las computadoras de marca no traen Office, o sea, la gran mayoría no lo traen, traen una prueba de Office. El Office se compra aparte, es un accesorio, ¿sí? Es como que, no sé, vas a hacer diseño gráfico, pues el Adobe Premiere, el Adobe Photoshop, se compran aparte, ya no vienen con la computadora. Puedes descargar un demo de 30 días o de 15 días, ¿no? Pero es una versión demo, es de prueba. Lo mismo pasa con el Office, que traen algunas computadoras de marca, es de prueba. Tú tendrías que comprar el original. Y una realidad es que te conviene, desde mi punto de vista también, bueno, te conviene comprar el Office original porque se actualiza. O sea, no compres con el año, sino compra el Office 365, que ese se actualiza. Si hoy sale una nueva versión de Office, no tienes que comprar una nueva versión. Como estás pagando la licencia anual, se actualiza al más nuevo. Te da almacenamiento gratuito, las aplicaciones más estables y lo más importante, libre de virus. ¿Por qué es lo más importante? Porque tú podrías pensar, ay, bueno, pues mis archivos no son tan importantes. A lo mejor en este momento no. Pero, por ejemplo, un contador, imagínate que por tener Office pirata se le infecte sus archivos de Excel donde lleva sus hojas de balance y no puede hacer declaraciones. Pues entonces, ¿para qué quieres al contador si no puede hacer, si no puede trabajar, ¿no? Y si pierde todos los archivos, ¿sí? Un arquitecto compra su AutoCAD para hacer sus diseños, pero no compró el Office. Entonces, por tener el Office y el Windows pirata, se le infecta la computadora y se le dañan sus diseños de AutoCAD, ¿sí? O se le dañan sus diseños. O incluso un estudiante. Puedes decir, bueno, pues ay, yo como estudiante pues vuelvo a hacer la tarea ya, o se la pido a alguien más. Pues cuando son tareas sí, pero a lo mejor si ya estás estudiando una licenciatura y estás trabajando en tu tesis, en la que llevas, no sé, ya 6 meses, un año trabajando en ella, y por un virus se te pierde, o sea, date cuenta lo que pones en riesgo por la piratería. Entonces aquí es cuando vale la pena poner en una balanza qué te conviene más, ¿sí? Entonces, tiene ventajas y desventajas, claro. O sea, desventaja de las computadoras de marca son más caras. Otra desventaja de las computadoras de marca, pues no están a la medida, es decir, ya vienen preensambladas con ciertos componentes, tú no los modificas. Pero ventajas de las de marca, tienen soporte 24 horas garantía, puedes hablar cualquier día del año. Digo, yo en lo personal también ensamblo equipos de cómputo, pero a mí si me habla un cliente, no sé, en domingo a las 11 de la noche, no le voy a contestar. La verdad. Pero en cambio, si cuando tú compras una computadora de marca, si tú hablas en domingo a las 11 de la noche al número de soporte, va a haber alguien atendiendo del otro lado. Por eso es más cara, porque estás pagando otros servicios, los uses o no. ¿Sí? La garantía, pues depende con quién te la ensamble, ¿no? Si te va a respetar la misma garantía, pues es lo mismo. Pero hay personas que luego utilizan componentes reutilizados y pues ya no te pueden dar las mismas garantías, o etcétera. Digo, aquí, bueno, sí es la parte como riesgosa también de los clones, ¿no? La garantía. El soporte sí te podría decir, una de marca, el soporte es mejor que en una global. ¿Por qué? Porque el soporte, que es el hecho que puedes llamarle a alguien, que te puede orientar a alguien, pues lo tienes 24 horas todo el año en las de marca. Cuando alguien te la ensambla, pues no le vas a hablar a esa persona en cualquier día, a cualquier hora, ¿sí? Te va a dar horarios para que le puedas llamar. Que normalmente pues, son horarios de oficina, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar ese tipo de situaciones, ¿ok? Y ya por último, para cerrar el video, lo que es compatible. Compatible a grandes modos significa que funcione. Si yo hago un archivo de Office en mi computadora y lo puedo ver en mi celular, es compatible. Si yo hoy hago un archivo de Office en mi computadora, pero mi Office es muy nuevo, tengo el Office 365 y me voy a un ciber porque quiero imprimir porque no tengo impresora y en el ciber nomás tienen el Office 2007, no lo voy a poder abrir, no es compatible, ¿sí? Compatible es que funcione igual. Y lo mismo pasa con las piezas físicas. Si yo quiero ponerle más memoria a mi computadora, tengo que fijarme que sea compatible, es decir, de la misma velocidad, del voltaje, de la generación, etcétera, etcétera. Eso se refiere con compatible, que funcione exactamente igual, ¿ok?